¿Qué pasa si todo lo que te enseñaron sobre cómo ser una buena persona está incompleto? ¿Qué pasa si tu exceso de bondad no es solo amor, sino una forma silenciosa de miedo? Tal vez pasaste años creyendo que si eras lo suficientemente comprensivo, lo suficientemente paciente y lo suficientemente disponible, finalmente serías valorado. Pero mira tu vida. ¿Alguna vez has ayudado a personas que luego desaparecieron? ¿Has escuchado el dolor de todos, pero cuando lo necesitabas, nadie tuvo tiempo? ¿Alguna vez has dicho, está bien, con el pecho apretado, solo para evitar parecer difícil, frío o egoísta? Este vídeo trata sobre eso, sobre las 5 cosas que las personas que siempre se han dado de sí deben abandonar para evolucionar de verdad. No para ponerse duro, para no perder la sensibilidad, pero dejar de confundir amor con abandono de uno mismo. Porque hay una diferencia enorme entre ser una buena persona y ser una persona que se sacrifica para merecer cariño. Y esa diferencia lo cambia todo. Jung observó que muchas personas no viven desde su propio centro, viven de una máscara, una persona. Y para aquellos que siempre han dado demasiado, esta persona suele ser la persona del fuerte, comprensivo, salvador, la persona que puede con todo, entiende todo, perdona todo y nunca pide casi nada. Desde fuera, parece una evolución espiritual. En el interior, suele haber una vieja herida que intenta demostrar su valía. La psicología demuestra que lo que se repite compulsivamente no siempre es una elección consciente. A veces es un patrón emocional. No ayudas solo porque quieres. A veces ayudas porque tienes miedo de ser rechazado. No aceptas todo solo porque eres maduro. A veces aceptas todo porque aprendiste que tener límites alejaba a las personas. No te quedas callado solo para mantener la paz. A veces te quedas en silencio porque, en algún momento de tu vida, expresar tu dolor te trajo abandono, crítica o indiferencia. Y esto es lo que casi nadie te dice. Si tu donación nace del miedo a perder a alguien, no es libertad. Es una prisión emocional disfrazada de bondad. Piensa en una escena sencilla. Estás cansado. Tu cuerpo pide silencio, tu mente pide descanso. Pero suena el móvil. Es alguien que necesita desahogarse, quejarse, pedir ayuda, perder algo de peso. Miras la pantalla y sientes la incomodidad. Una parte de ti quiere decir, hoy no puedo hacerlo. Pero otra parte susurra, si no respondo, pensarán que he cambiado. Se alejarán, dejarán de gustarles. Entonces respondes, das energía que no tenías, y luego está vacío. Ese es el ciclo. Y el patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. En este guión, comprenderá por qué necesita abandonar la necesidad de aprobación, las relaciones agotadoras, los viejos patrones emocionales, el apego al pasado y el miedo al cambio. Porque cada una de estas cosas te mantiene atrapado en una versión de ti mismo que sobrevive complaciendo. Pero tu próxima versión no nacerá del sacrificio, nacerá de la verdad. Y lo primero que hay que abandonar es precisamente lo que parece más inocente, la necesidad de ser aprobado por todos. Lo primero que deben abandonar las personas que siempre se han entregado es la necesidad de aprobación. Este es el estándar invisible de quienes han aprendido a medir su propio valor por las reacciones de los demás. Esto lo notas cuando cambias el tono de tu voz para no molestar, cuando aceptas algo que duele solo para evitar crear conflicto, cuando dice, no hay problema, pero por dentro siente que se ha superado a sí misma una vez más. La necesidad de aprobación parece delicada, pero muchas veces es miedo. Jung observó que la persona nace para ayudarnos a vivir en el mundo. Ella es la cara que mostramos para ser aceptados. El problema comienza cuando olvidas que llevas mascarilla. Dejas de preguntar, ¿qué siento? Y empieza a preguntar, ¿qué esperas de mí? Con el tiempo, tu vida se convierte en una adaptación constante. Te ríes cuando quieres callarte, de acuerdo cuando no esté de acuerdo. Responde rápidamente cuando quiero desaparecer por unas horas. Y todo parece pequeño,
pero cada pequeño abandono crea una distancia entre tú y tu propia alma. Quizás la pregunta más difícil sea esta: ¿cuántas veces has traicionado tu verdad solo para seguir siendo visto como alguien fácil de amar? Esta necesidad suele surgir temprano. Es posible que en algún momento hayas comprendido que necesitabas ser útil para recibir cariño, que necesitabas ser buena para no generar tensión, que necesitaba entender el ambiente de la casa, el humor de la gente, el tono de voz, antes de ser espontáneo. Entonces has desarrollado una aguda inteligencia emocional. Pero esto tuvo un precio. Empezaste a sentir a los demás antes de sentirte a ti mismo. En la vida cotidiana, esto aparece en la mesa familiar. Alguien hace un comentario que te lastima. Sientes el impacto, pero traga, sonríe de lado, cambia de tema. Luego, en el dormitorio, la escena vuelve a ti una y otra vez. No era solo el discurso de la persona lo que dolía. Me dolió darme cuenta de que, una vez más, te abandonaste para mantener la paz. Pero aquí está el problema. La aprobación que obtienes al pretender ser más pequeño no alimenta tu alma, solo fortalece tu persona. Y cuanto más te aprueba una versión falsa de ti mismo, más miedo sientes de mostrar quién eres realmente. Ese es el ciclo. Por favor, ser aceptado. Se acepta porque le agrada. Entonces cree que solo será amada mientras siga complaciendo. La solución comienza cuando permites que algunas personas se sientan decepcionadas con tu cambio. Esto no es crueldad, es individuación. Es el proceso de volver a tu centro, incluso si el mundo intenta devolverte al antiguo papel. El uso correcto de tu sensibilidad es no predecirlo todo para evitar el rechazo. Es darte cuenta de lo que sucede dentro de ti antes de rendirte. Antes de decir que sí, mira tu cuerpo. ¿Se te contrae el pecho? ¿Se te cierra la garganta? ¿Tu energía baja? Entonces, tal vez esto no sea amor. Tal vez sea miedo a intentar aparentar bondad. De ahora en adelante, no es necesario que renuncies a tu dulzura. Necesitas renunciar a la adicción de ser elegido por personas que solo te aceptan cuando no pones límites. Porque cuando dejas de vivir para la aprobación, sucede algo incómodo. Algunas relaciones comienzan a revelar lo que siempre fueron, y es entonces cuando aparece lo segundo que hay que abandonar: las relaciones agotadoras. Lo segundo que deben abandonar las personas que siempre se han entregado son las relaciones agotadoras. Este es el tipo de vínculo que no parece destructivo al principio. Parece que alguien te necesita. Una larga conversación, un grito de ayuda, un arrebato repetido, una crisis que siempre cae en tu regazo. Pero, poco a poco, te das cuenta de que esa relación solo funciona mientras tú estás disponible. Cuando escuchas, cuando entiendas, cuando perdonas, cuando te reduces para adaptarte al dolor del otro. Jung observó que el inconsciente no solo busca la felicidad, busca familiaridad. Por tanto, muchas personas no eligen relaciones que sean buenas para ellas. Eligen relaciones que repiten un viejo sentimiento, el sentimiento de necesidad de ganar el amor. La sensación de tener que ser útil para no quedarse atrás. La sensación de que si salvas a alguien, finalmente serás elegido. Este es el punto ciego de la persona que siempre da. Ella llama amor a lo que muchas veces es repetición emocional. En la vida cotidiana, esto aparece cuando recibes un mensaje pesado al final del día. Ya estás cansado. Quizás trabajaste, estudiaste, te encargaste de todo. Mantuviste tus propias emociones, pero la persona escribe como si su energía fuera infinita. Y detienes todo. Responda con cuidado. Bienvenido. Explicar. Consola. Mientras tanto, tu propia vida te espera. Tu comida se enfría. Tu ducha llega tarde. Tu descanso desaparece. Y al final, la otra persona se siente aliviada. Pero te agotas. La pregunta que hiere hondo es esta: ¿cuántas relaciones en tu vida solo continúan porque aceptas recibir migajas a cambio de tu presencia? Pero aquí está el problema.
Quienes siempre han donado tienden a confundir intensidad con profundidad. Confunde drama con conexión. Confunde dependencia con amor. Y confundes ser necesitado con ser amado. Pero ser necesario no es lo mismo que ser valorado. Una persona puede necesitarte y aún así no respetarte. Puede buscarte en los peores días y olvidarte en los mejores. Puede que te llame especial, pero nunca te pregunte cómo eres en realidad. Este patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Las relaciones agotadoras se alimentan de tu culpa. Cuando intentas alejarte, aparece la culpa. Cuando tardas demasiado en responder, aparece la culpa. Cuando piensas en descansar, aparece la culpa. Y esta culpa se disfraza de responsabilidad espiritual. Pero no es tu misión curar a aquellos que utilizan tu presencia como muleta y nunca caminan. La psicología demuestra que los límites no destruyen los vínculos sanos. Los límites solo revelan la estructura real de la relación. Si la persona solo se queda mientras tú te abandonas, no amó tu esencia. A ella le encantaba su disponibilidad. La corrección comienza cuando dejas de medir tu valor por cuánto peso puedes cargar. El uso correcto de tu empatía no es absorber el dolor de todos, es reconocer el dolor ajeno sin dar tu alma como pago. Puedes escuchar sin convertirte en un depósito. Se puede amar sin rescatar. Te puede importar sin asumir el destino de alguien. Esta es una profunda diferencia espiritual. Porque cuando intentas salvar a todos, muchas veces estás huyendo de mirarte a ti mismo. La sombra aparece exactamente allí. En el secreto hay que ser indispensable. En el dolor que se esconde detrás de la frase, sin mí, esta persona no lo logrará. Pero tal vez pueda, y tal vez necesites descubrir quién eres cuando no te necesitan. Así que empieza poco a poco. No responda inmediatamente cuando se corte la energía. No expliques demasiado tu límite. No conviertas el silencio de los demás en tu culpa. No aceptes una relación en la que solo te llaman cuando alguien necesita descargar algo de peso. No estás siendo frío. Estás volviendo a la normalidad. Y cuando sales de esas relaciones, sucede algo extraño. Cese. El silencio que alguna vez se sintió como abandono comienza a sentirse como paz. Pero esta paz también revela algo más profundo. Porque, después de dejar de lado relaciones agotadoras, empiezas a ver los viejos patrones emocionales que te hicieron aceptarlas durante tanto tiempo. La tercera cosa que las personas que siempre se han dado a sí mismas deben dejar de lado son viejos patrones emocionales. Este es el programa invisible que te hace reaccionar ante el presente como si todavía estuvieras experimentando el dolor del pasado. Al principio, no te das cuenta. Parece intuición, parece cuidadoso, simplemente parece un deseo de evitar problemas, pero a menudo es una vieja herida la que intenta controlar lo que sucede ahora. Jung observó que el inconsciente repite lo que aún no ha sido integrado. No lo repite para destruirte. Repita para mostrarle. Repita hasta que vea el patrón. Esto lo sientes cuando alguien cambia el tono del mensaje y tu cuerpo se pone en alerta. Cuando alguien tarda en responder y tu mente empieza a crear historias. Cuando una persona parece distante y antes incluso de preguntar qué pasó, ya te culpas. La pregunta más fuerte aquí es, ¿cuántas veces has sufrido por una situación real y cuántas veces has sufrido por un recuerdo emocional disfrazado de regalo? Este patrón suele surgir cuando necesitas aprender a predecir el entorno. Quizás creciste mirando caras, tonos de voz, silencios, puertas cerrándose, cambios de humor, de modo que su sistema emocional quedó entrenado para detectar el peligro antes de que apareciera. Esto podría haber sido útil algún día. Fue supervivencia, fue inteligencia. Fue la manera que su alma encontró de no dejarse tomar por sorpresa. Pero aquí está el problema. La habilidad que alguna vez te protegió puede estar aprisionándote ahora. Porque cuando se vive en estado de alerta, cualquier pequeño cambio se siente como una amenaza. Una respuesta corta se convierte en rechazo. Un retraso se convierte en abandono. Una mirada diferente se convierte en culpa.
Una conversación seria se convierte en castigo. Y luego empiezas a donar aún más. Intenta complacer más, explica más, busque más, entrega más. No porque haya amor en ese momento, sino porque su cuerpo cree que necesita evitar una pérdida. En la vida cotidiana esto parece sencillo. Envías un mensaje cariñoso. La persona mira y no responde. Pasan 10 minutos, luego 30, luego 1 hora. En el exterior no pasó nada, pero en el interior comienza una tormenta. Vuelves a leer lo que escribiste. Se pregunta si dijo demasiado. Me pregunto si te molestó. Te preguntas si deberías enviar otro mensaje, borrarlo, disculparte, fingir que no te importa. Y sin darte cuenta, dejas de vivir tu día. Tu atención está atrapada en una pantalla. Su valor depende de la respuesta de alguien. Este es el signo de un viejo patrón emocional. El regalo era demasiado pequeño para explicar la intensidad de su reacción. La psicología demuestra que los recuerdos emocionales no solo viven en la mente, aparecen en el cuerpo, sin opresión en el pecho, en la ansiedad en el estómago, en la tensión en los hombros, en el deseo urgente de arreglar algo que tal vez ni siquiera esté roto. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Intenta controlar al otro para calmar su propia herida. Quieres una respuesta inmediata. Quieres una garantía. Quiere confirmación. Quieres una promesa. Quieres previsibilidad. Pero ningún control externo cura un patrón interno. Incluso puede que te tranquilice durante unos minutos, pero luego vuelve la ansiedad buscando otra señal. La corrección comienza cuando aprendes a separar los hechos de la interpretación. El caso es que la persona tardó mucho en responder. La interpretación es, ella no se preocupa por mí. El caso es que hoy alguien dijo menos. La interpretación es, hice algo mal. El hecho es, una relación ha cambiado de ritmo. La interpretación es, seré abandonado. Esta separación parece sencilla, pero devuelve el poder. Porque empiezas a darte cuenta de que no todas las emociones son verdaderas. Algunas emociones son ecos. Ecos de una versión tuya que necesitaba protegerse. Ecos de un niño interior que aprendió que el amor podía desaparecer de repente. Ecos de una persona que cree que solo estará a salvo si primero quiere. El uso correcto de la conciencia es no ignorar lo que sientes. Es escuchar sin obedecer automáticamente. Cuando tu cuerpo entre en alerta, detente. Respirar. Pregúntese, ¿esto está sucediendo ahora o lo estamos recordando ahora? Esta pregunta rompe el trance. Te trae de vuelta. Porque la evolución no se trata de no sentir nunca miedo. La evolución no es entregarle el control de tu vida al miedo. No es necesario que se culpe por tener estándares antiguos. Fueron creados para protegerte. Pero ahora necesitas actualizar el sistema. Ya no eres la misma persona que tuvo que tragarlo todo para ser aceptado. Ya no eres esa versión que tenía que adivinar los estados de ánimo de otras personas para sobrevivir emocionalmente. Ahora puedes observar, para elegir, para responder, y no solo reaccionar. Cuando empiezas a dejar de lado estos patrones, sucede algo profundo. Te das cuenta de que no todo el dolor actual pertenece al presente, y esta comprensión abre una puerta aún más difícil. ¿Por qué? Después de reconocer viejos patrones, debes enfrentar lo que más retiene tu energía, el apego al pasado. La cuarta cosa que las personas que siempre se han entregado deben dejar de lado es el apego al pasado. No solo el pasado que recuerdas, pero el pasado todavía decide por ti. Esa que aparece cuando se acerca alguien nuevo y ya esperas una decepción. Cuando surge una oportunidad y crees que no la mereces. Cuando recibes cariño, pero una parte de ti desconfía. Porque un día te lastimaste al intentar amar como es debido. Y después de eso, su alma creó defensas. Jung observó que la sombra no está formada solo por lo que rechazamos en nosotros mismos. También contiene dolores que no podemos integrar, heridas que se convirtieron en identidad.
Historias que se repetían tantas veces en su interior que empezaban a parecer el destino. Y para aquellos que siempre se han entregado, el pasado puede convertirse en una prisión muy silenciosa. Recuerdas a aquellos que no te valoraron, de alguien que recibió todo y aún así se fue, de alguien que prometió estar presente, pero solo apareció cuando fue necesario, quien te hizo sentir reemplazable después de dar lo mejor de ti. La pregunta que surge es, ¿cuánto de tu vida actual sigue estando gobernado por personas que ya no están en ella? Pero aquí está el problema. Muchas personas dicen que quieren seguir adelante, pero siguen alimentando mentalmente el lugar donde fueron heridos. Reproducen viejas conversaciones. Imaginan respuestas que deberían haber dado. Comparan el presente con lo que pasó antes. Entran en nuevas relaciones vistiendo una armadura hecha de viejos recuerdos, y lo llaman protección. Pero a menudo es solo apego al dolor. En la vida cotidiana, esto aparece cuando estás lavando los platos, caminando por la calle o intentando dormir. De repente, el recuerdo vuelve. Esa frase, ese día, esa sensación de ser ignorado después de dar tanto. Entonces tu cuerpo reacciona como si todo volviera a suceder. Tu estado de ánimo cambia, tu energía cae, tu pecho se cierra y una parte de ti piensa, nunca permitiré eso otra vez. Esta frase parece fuerte, pero a veces esconde el miedo, porque no permitir que la gente te haga daño es sabiduría, pero no permitir que nada te alcance es aislamiento. La psicología demuestra que el cerebro tiende a repetir historias emocionales inacabadas. Intenta encontrar significado. Intenta cerrar ciclos. Intenta comprender por qué diste tanto y recibiste tan poco. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Ella cree que necesita entender todo para liberarse. Necesitas recibir una disculpa. Necesito una explicación. Necesitas que la otra persona reconozca el daño. Necesita que alguien regrese y diga, tenías razón, pero vuestra curación no puede depender de la conciencia de quienes os hirieron, porque algunas personas nunca nombrarán lo que hicieron, algunos nunca lo admitirán, algunos ni siquiera tienen profundidad para ver, y, si de ellos depende tu liberación, quedarás atrapado en el mismo capítulo. La corrección comienza cuando dejas de utilizar el pasado como evidencia contra el futuro. El uso correcto de la memoria no se trata de construir muros, se trata de extraer sabiduría. No es necesario que lo olvides, tienes que dejar de vivir allí. Puedes recordar y aún así elegir de manera diferente. Puedes reconocer la herida sin transformar la herida en identidad. Puedes decir, eso me pasó a mí, sin decir, ese soy yo. Antes de continuar, consulta nuestra guía para profundizar en esta reconstrucción interior, porque comprender tus patrones es solo el comienzo. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando aprendes a aplicar límites, presencia y conciencia en la vida cotidiana, sin culpa y sin volver a la antigua versión que abandonaste. Este es el punto de transición, porque dejar atrás el pasado no significa perdonarlo todo rápidamente. No significa fingir que no dolió. No significa justificar a quienes te fallaron. Significa retirar tu energía de la vieja escena. Significa dejar de hablar mentalmente con personas que ya no escuchan. Significa dejar de intentar ganar una discusión que ya terminó. Significa recuperar la parte de tu alma que quedó atrapada en ese momento. Jung llamaría a esto integración. Miras el dolor. Reconoce lo que ella enseñó. Ve a la sombra que nació de allí. Quizás desconfianza, quizás la frialdad, quizás la necesidad de control, quizás el impulso de donar aún más para nunca ser abandonado. Y luego dejas de negarlo. Tú entiendes, pero él no obedece, porque una cosa es tener una cicatriz, otra cosa es dejar que la cicatriz elija su camino. El pasado puede explicar por qué tienes miedo de ceder, pero no debería decidir en quién te conviertes. El pasado puede explicar por qué diste tanto de ti mismo, pero no debéis seguir exigiendo sacrificios.
Ya no necesitas demostrar que merecías ser amado mejor. Necesitas vivir como alguien que finalmente lo cree. Y cuando retiras tu energía del pasado, surge el siguiente desafío, porque el vacío que deja el dolor exige una nueva versión de ti. Y esta nueva versión da miedo. Por tanto, lo quinto que hay que abandonar es el miedo al cambio. La quinta C. Una cosa que las personas que siempre se han entregado deben abandonar es el miedo al cambio, no el miedo obvio, pero ese miedo silencioso a dejar de ser quien los demás conocen. Porque cuando cambias, algunas personas pierden el acceso a la versión tuya que aceptó todo, la versión que siempre respondió, la versión que se apresuró a perdonar, la versión que entendía incluso lo que no se debía entender. Y eso asusta. Jung observó que la individuación no es un camino cómodo. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, incluso si decepciona la imagen que el mundo ha creado sobre ti. Y para aquellos que siempre han donado, cambiar no solo parece crecer, parece traicionar toda una identidad. Empiezas a poner límites y a sentirte culpable. Empieza a decir que no y siente miedo. Empiezas a elegir tu descanso y sientes que estás siendo egoísta. Pero aquí está el problema. No solo tienes miedo al cambio, tienes miedo de las consecuencias de finalmente respetarte a ti mismo. En la vida cotidiana, esto aparece cuando decides no responder a un mensaje de inmediato. Parece sencillo, pero tu cuerpo se vuelve inquieto. Piensas en lo que pensará la persona. Imagínese los comentarios. Imagínese la separación. Imagina que te dirán que te has vuelto frío, difícil, diferente. Y tal vez lo hagan, porque aquellos que se beneficiaron de tu falta de límites llamarán a tu curación un cambio negativo. La pregunta que surge es, ¿quieres seguir siendo amado por tu verdadera presencia o por tu capacidad de anularte? La psicología demuestra que el cerebro prefiere lo familiar a lo sano. Por eso, a veces, una nueva vida parece más amenazante que un viejo dolor. El viejo dolor, ya sabes, sabe gestionar, sabe disfrazarse, sabe sobrevivir. Pero la nueva vida requiere una actitud diferente. Exige que dejéis de negociar la paz. Requiere que soportes los silencios. Requiere que dejes que algunas personas malinterpreten tu evolución. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Espera sentirse lista para cambiar. Espere despertarse sin miedo. Espera para estar completamente seguro. Espero que todos entiendan. Pero el cambio profundo rara vez comienza con la seguridad. Comienza con malestar. Con un límite dijo con voz temblorosa. Con un no enviado después de mucha culpa. Con una pequeña elección que parece enorme por dentro. La corrección comienza cuando comprendes que el miedo no es una señal de error. A veces, el miedo es simplemente que el viejo persona se da cuenta de que está perdiendo el control. La persona fuerte quiere seguir cargándolo todo. La simpática persona quiere seguir complaciendo a todos. La persona salvadora quiere que se siga necesitando. Pero tu alma quiere respirar. El uso correcto del cambio es no convertirse en otra persona de la noche a la mañana. Es dejar de volver a la versión que te enfermó solo porque te resulta familiar. Empiece por notar dónde se abandona automáticamente, en la conversación en la que aceptas una falta que no es tuya, en la invitación que acepta de mala gana, en la enorme explicación que se puede dar para justificar un simple límite. En la sonrisa sueles esconder el cansancio. Estas escenas parecen pequeñas, pero son portales. Cada uno muestra dónde tu antigua identidad todavía intenta gobernar tu vida. Y cada vez que eliges diferente, incluso con miedo, le enseñas a tu cuerpo que el respeto por uno mismo no es un peligro. Es un regreso. No te estás poniendo duro. Se está volviendo completo. No estás perdiendo el amor. Estás perdiendo vínculos que dependían de tu ausencia de ti mismo. No estás pasando frío. Te impide calentar lugares donde te congelaste por dentro. Este cambio puede generar soledad al principio. Pero hay una soledad que destruye y una soledad que reorganiza.
El primero proviene del abandono. El segundo viene del reencuentro. Cuando dejas de entregarte a ser aceptado, es posible que algunas puertas se cierren, pero otros están empezando a aparecer. Puertas más silenciosas, más cierto, más alineado con tu frecuencia. Y entonces te das cuenta de que cambiar no es abandonar tu esencia, es abandonar todo aquello que impedía que tu esencia apareciera. Este es el punto de inflexión. Porque una vez que dejas de lado el miedo al cambio, no solo estás rebajando los estándares, estás listo para integrar una nueva identidad. Y es esta integración final la que convierte todas tus donaciones en poder. La integración final ocurre cuando comprendes que donar nunca fue el problema. El problema fue abandonarse al donar, porque tu sensibilidad no es una debilidad, tu empatía no es un error, no es necesario destruir tu capacidad de amar profundamente. Ella necesita madurar. Jung señaló que la individuación no elimina partes de ti. Ella organiza. Ella pone cada parte en el lugar correcto. Tu amabilidad sigue existiendo, pero ahora ella no dirige su vida desde el miedo. Tu intuición sigue viva, pero ahora no solo se utiliza para predecir el rechazo. Su fuerza sigue presente, pero ahora ya no sirve aguantar lo que debería estar cerrado. Este es el punto de inflexión. Dejas de ser la persona que salva a todos para no ser olvidado, y empiezas a ser la persona que eliges sin necesidad de endurecerte. El pie. La pregunta final es, ¿quién serías si ya no necesitaras disminuirte para encajar en el amor de nadie? Quizás al principio parezca extraño. Dirás que no y te sentirás culpable. Descansarás y sentirás que deberías hacer más. Dejarás que otra persona tome sus propias decisiones y una parte de ti querrá apresurarse a arreglarlo todo. Pero ahora lo sabes. No toda culpa es señal de error. A veces es simplemente el viejo patrón que protesta por tu libertad. En la vida cotidiana, esto aparece cuando finalmente cierras el teléfono celular y eliges dormir. Cuando no respondes a una provocación. Cuando no explicas demasiado un límite. Cuando dejas que alguien se frustre sin convertir su frustración en tu responsabilidad. Estos son gestos simples, pero espiritualmente son enormes, porque cada uno de esos gestos le dice a tu inconsciente, ya no necesito abandonarme para ser amado. Pero aquí está el problema. Mucha gente se acerca a esta nueva versión y retrocede, porque la libertad asusta. La paz se siente vacía cuando te has pasado la vida confundiendo caos con conexión. El silencio se siente como rechazo cuando has pasado años viviendo en alerta. Entonces, la solución es quedarse. Permanezca en la nueva postura incluso cuando el viejo patrón lo llame. Manténgase nervioso incluso cuando llegue la culpa. Permanecer en la verdad incluso cuando alguien prefiera tu versión anterior. El uso correcto de tu donación es ofrecer presencia sin perder la presencia de ti mismo. Es ayudar sin vaciarse. Es amar sin borrarte. Es cuidar sin cargar con destinos que no te pertenecen. Esta es la madurez espiritual. No es dejar de ser bueno, es dejar de utilizar la bondad como una petición silenciosa de amor. Ya no necesitas demostrar que mereces quedarte. Ya no necesitas comprar cariño con disponibilidad. Ya no necesitas convertir el cansancio en virtud. A partir de ahora, tu evolución comienza cuando tu paz ya no es negociable. Abandonas la aprobación. Abandona las relaciones agotadoras. Abandonar los viejos estándares. Abandonar el pasado como identidad. Abandona el miedo al cambio. Y, en lugar de todo esto, nace una nueva presencia, más simple, más firme, más cierto, una presencia que no pide pertenencia. Ella reconoce dónde hay reciprocidad. Ella sabe irse sin odio. Sabes amar sin perderte. Sabe permanecer sin traicionarse. Esta es la mujer que empieza a surgir cuando dejas de confundir sacrificio con amor. Ella no necesita gritar. No es necesario que lo demuestres. No necesitas convencer. Simplemente regresa al centro mismo. Y cuando una mujer regresa a su propio centro,
su frecuencia cambia, tu energía cambia, tus elecciones cambian, y el mundo que nos rodea necesita reorganizarse, porque ahora ya no ofrece su alma a cambio de migajas. Ofrece presencia donde hay respeto. Ella ofrece amor donde hay verdad. Ofrece atención donde hay intercambio. Y si no hay intercambio, no se destruye intentando crearlo. Ella lo sigue, completo, silencioso, consciente. Este es el punto en el que tu dar deja de ser doloroso y se convierte en poder. Esto es lo que lo cambia todo.